Saludos y muy buenas noches. Mi nombre es el doctor Wilfredo de Jesús y usted está conectado a nuestra plataforma a través de la página revista Mi Pediatra, Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Así que, como todos los jueves, a las 8 estamos conversando con mi pediatra y vamos a estar discutiendo hoy un tema que es bastante común en la edad desde los más pequeñitos hasta que van creciendo y después eventualmente desaparece o mejora, y es el reflujo. Y vamos a contestar la pregunta: ¿tendrá reflujo mi bebé? Para eso me acompaña la doctora Nerian Ortiz. Saludos, doctora. Buenas noches. Saludos, ¿cómo estamos? Encantada de estar aquí otro jueves y como tú dices, un tema de algo que definitivamente preocupa mucho a los padres porque sabemos lo común que es tener este famoso buches y vómitos. Entonces uno se pregunta, ¿tendrá reflujo? ¿Será esto peligroso? ¿Lo superará según va creciendo? ¿O qué podemos hacer para tratar de minimizar esto que tanto nos angustia? A veces sabemos que los papás le tienen que cambiar la ropa al bebé 2 y 3 veces en un periodo corto de tiempo. Entonces uno se pregunta por qué está vomitando. Así que, como tú dices, vamos a hablar del reflujo, quiénes están a riesgo, por qué esto ocurre. Repasamos un poquito cómo es ese sistema gastrointestinal de nuestro bebé, cuál es la definición de reflujo y hablamos un poco de qué evaluaciones se hacen y cuál es el tratamiento de esto, qué tenemos que hacer con esta familia cuando el bebé tiene reflujo. Así que, Wilfredo, vamos a ver, porque tú no empiezas compartiendo con los padres de qué se trata el reflujo. Pues mira, el reflujo, que es una de las cosas que muchos papás que llegan a mi oficina con bebé chiquito, ¿verdad? Obviamente yo soy neumólogo, pero me toca de cierta forma ser pediatra también en mi oficina porque el reflujo es algo tan y tan común que llega, yo diría que en una semana puedo hablar de reflujo como 3 o 4 veces. El reflujo es esta condición en el cual los niños, el contenido estomacal puede subir hacia el esófago y eventualmente o verse en la boquita, que es lo llamado buche, o este pacientito que se queja de molestia, que le quema como que la gargantita, el esófago, que es el tubito que lleva entonces la comida al estómago. Y a veces es como un problema porque uno le da la alimentación a nuestro bebé, ya sea lactancia o fórmula, y de repente uno le da 3 onzas y el niño bota 4, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pues, uno como papá se preocupa, y esas son las cosas que tenemos que discutir esta noche con nosotros los pediatras, y que también usted puede discutir con el pediatra, porque el reflujo es eso, es esa leche que le sube al niño cuando, usualmente después de comer, ¿verdad? Es como que es típico, ¿verdad? Le damos comida y uno tiene que estar pendiente de cuánto le da comida, porque pues a veces le damos un poquito extra y los niños en Puerto Rico pues siempre están comiendo, siempre están como que, siempre se quedan con hambre, como quien dice. Sí, Wilfredo, tú has traído unos puntos interesantes, ¿verdad? Sabemos que desde que ese bebé nace, una de las cosas importantes es que nosotros educamos a los papás en términos de la nutrición, de la dieta. Sabemos que la mejor alimentación para nuestros infantes es la leche materna y que en la medida que sea posible, nosotros queremos que nuestros bebés sean amamantados y que reciban la leche materna. ¿Por qué? Porque sabemos que mamá le va a brindar a ese bebé justo lo que bebé necesita y lo que ese estómago es capaz de aguantar. Hay situaciones donde mamá decide que no va a darle leche materna al bebé y que lo que va a hacer es darle fórmula maternizada en una botella. ¿Y qué ocurre? Que entonces el bebé, tenemos el riesgo de que el bebé entonces no solamente chupe lo que necesita, sino como tú bien dices, chupe de más. Y sabemos que ese estómago es pequeño. Y si nosotros pensamos en cómo es ese tracto gastrointestinal desde la boca hasta el estómago, que hay un dibujito por ahí que ahorita tú lo vas a mostrar, pues entonces el bebé toma más de lo que ese estómago puede aguantar y hasta un cambio en posición puede causar que esa leche suba, ¿verdad? Que tenga esa regurgitación, lo que llaman los vómitos, que en realidad es un buche, que es la misma leche, así como entra, así mismo sale por ese cierre, lo que se llama el esfínter, esa apertura que vamos a ver ya mismo. Entonces, ¿cuándo es que esto empieza a ocurrir? Pues sabemos que los bebés ya desde su segunda, cuarta semana de vida, nosotros podemos empezar a ver
estos buches porque el sistema de nuestro bebé está inmaduro, o sea que esos músculos todavía no se han fortalecido y sabemos que está a riesgo de fisiológicamente, o sea, es decir, en su estado saludable y natural, pues tener estos buches de reflujo. Claro está, si esto persiste y esto le causa algunos problemas a mi bebé, pues esto se puede convertir en lo que es la enfermedad del reflujo. Sabemos que este reflujo va a tener un pico para eso de los 5, 4, 5, 6 meses de edad, que es cuando el bebé usualmente empieza esa transición a los alimentos sólidos y ahí pues encontramos otras situaciones que las vamos a repasar ya mismo. Yo quisiera que tú compartieras, Wilfredo, después de haber definido lo que es reflujo y por qué es que esto ocurre, en qué bebés podemos ver esto, es decir, en qué edades, que tú les mostraras ese dibujito del tubito gastrointestinal para que los papás entiendan eso que estamos hablando de la apertura, del esfínter, del estómago de nuestro bebé. Mira, aquí tenemos esta imagen que es súper fácil de entender, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es el tubito que lleva la comida, lo que llamamos el esófago, hacia el estómago, que es el saquito que va a contener la leche o los alimentos que le demos al niño. Resulta que cuando la mayoría de los niños, ¿verdad? En los primeros meses lo único que toman es líquido y ese líquido pues se va a ir llenando y llega el punto en que ese saquito tiene dos aperturas. Una que es la que va a seguir hacia esta parte de acá, que va a ser entonces el intestino, versus la otra que es la que se supone que se mantenga cerradita para que no suba nuevamente la leche hacia la boca. Así que, ¿qué sucede? Que los niños, ese esfínter, que no es otra cosa que un músculo que tenemos ahí para que se cierre cuando pronto uno come, es como una puerta, se cierra y ya no debería abrir más. Pues esa puerta está como débil. Se abre intermitentemente y al abrirse, pues cuando, por ejemplo, le estamos dando la leche al niño, de repente lo ponemos en la cuna y lo ponemos flat, ¿verdad? Que está dormidito, pues esa puerta se abre y deja pasar alguno de los contenidos de ese estómago, que puede ser leche, pueden ser medicamentos que le estemos dando y puede también contener ácido, que es el que produce el estómago para digerir los alimentos. Y de esa forma, toda esa combinación puede subir por aquí arriba y uno puede ver que de repente el niño tiene esta saliva como media blancuzca o también buches o a veces ni siquiera se ve nada. Y esa es creo que una de las cosas que también nos preocupa porque nos pensamos, pero es que no puede tener reflujo porque yo nunca veo que bota nada y entonces pues uno se confunde y cuando va donde el pediatra y le hace estas preguntas es que podemos entonces evaluarlo de esa forma. Así que ese dibujo es como que bien importante. Sí, ¿verdad? Algo, si queremos enfatizar los puntos más importantes para todos esos padres que se están conectando, sabemos que la mejor leche que le podemos dar a bebé es la leche materna, porque está hecha para que mamá le dé a bebé justo lo que ese estómago puede aguantar. Ahora bien, si el bebé va a estar ingiriendo de la botella, nosotros tenemos que asegurarnos de que no le demos leche de más para no empeorar esta situación que ya de por sí puede ocurrir de forma natural y de forma fisiológica. El otro punto importante es que sabemos que a los infantes esto les va a ocurrir en la gran mayoría de las ocasiones porque otra vez los músculos están todavía débiles y eso se va a ir fortaleciendo según el bebé crece y nosotros esperamos que ya para el año vaya superando estos cambios de reflujo. Así que claro, hay unos bebés que van a estar a mayor riesgo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pues mira, los bebés prematuros, bebés que tengan algún otro tipo de condición médica, pues quizás van a estar más propensos a tener reflujo y a que esto se convierta en un reflujo gastroesofágico ya como una condición, ¿verdad? Que hay que eventualmente, ¿verdad? Tratar, evaluarla y tratarla. Pero entonces, Wilfredo, vamos a hablar un poco de cuáles pudieran ser algunos signos y síntomas que nosotros pudiéramos observar en ese infante que tiene reflujo y que está presentando buches repetidamente, que pudiera bien no presentar ningún síntoma más allá de los buches, pero sabemos que podemos sí observar algunos cambios. Sabemos que ese bebé pudiera no estar ganando peso adecuadamente, pudiera estar un poco irritable,
porque como tú dices, ese buche subiendo todo el tiempo, pues irrita ese tracto del bebé y le puede causar molestia. ¿Qué otros síntomas podemos observar, Wilfredo? Pues mira, como tú dices, este musculito está de pleno desarrollo y hasta el año o incluso más allá, como bien mencionaste, puede ser que entonces veamos que el niño se siente incómodo, que tan pronto comemos como que empieza a arquear, que ese movimiento, ¿verdad? Que se echa hacia atrás como que algo le molesta. Eh, También algunos pueden incluso confundirse con problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque si le sube la leche, a veces el niño se puede confundir y no sabe si volver a tragar o respirar, y a veces, aunque sean gotitas pequeñas, pueden entrar al pulmón, a la tráquea y hacer que tosa. Y a veces vienen muchos a mi oficina con sospecha de que si son asmáticos, si no son asmáticos, y cuando uno le pregunta, es que cuando, después de comer se sienten con esa incomodidad, empiezan a tener reflujo y ese reflujo los hace toser. Entonces eso es sumamente importante porque a veces pues utilizamos medicamentos como para asma, pero en realidad lo que tenemos que hacer es tratarlo como si fuera un reflujo o simplemente modificar la dieta, tal vez es que le estamos dando onzas adicionales. Así que dentro de esos signos y síntomas que podemos observar, siempre se confunden algunos pacientes que puedan presentar con síntomas respiratorios, con tos, incluso puede también presentar, porque a veces la leche puede llegar al pulmón y puede dar lo que llamamos pitillo, ¿verdad? Con un pito, una sibilancia, que también le preocupa. Igualmente también el niño se puede presentar también con un poco de dificultad para respirar, ¿verdad? Porque empieza a tratar de pues, compensar y tratar de respirar un poquito más rápido por el hecho de que no sabe manejar bien cuando le llega este reflujo. Sí, y sabemos que esto no ocurre en la mayoría de las situaciones, ¿verdad? Pero es algo que comúnmente lo pudiéramos ver también. Tú mencionaste algo interesante que es esa posición que a veces el bebé asume cuando está demasiado irritado, que se arquea hacia atrás, y sabemos que han habido situaciones que el bebé incluso se queda con el buche y no lo puede manejar bien y se puede poner o bien colorado o incluso morado, se trinca hacia atrás y eso se puede a veces confundir hasta con una convulsión. Y es un movimiento que causa muchísimo estrés y que incluso es responsable de que en ocasiones esos bebés lleguen a la sala de emergencia para ser evaluados y los hemos visto. Y entonces cuando uno le hace una toma de un historial con esa diario de cómo es que se está alimentando y uno ve a esa mamá cómo le da la leche, cómo se maneja el sacarle los gases al bebé, la posición en que acostamos el bebé, pues podemos ir, y la relación que tiene el episodio con la alimentación, pues en muchas ocasiones con esa historia nada más podemos llegar a la conclusión de que se trata de reflujo. O sea que otro punto importante, esa evaluación con el pediatra, con un historial bien detallado y un historial completo de cómo se está alimentando, qué leche toma, qué cantidad, cada cuánto tiempo, qué medidas utilizamos qué técnica utilizamos para alimentarlo, y luego de la alimentación, pues ya ahí nosotros tenemos unas piezas claves para poder llegar a nuestras conclusiones, ¿verdad? Entonces, Wilfredo, después que hablamos de lo que es reflujo, en qué edades ocurre, qué signos y síntomas podemos observar, ¿qué tú dirías? ¿Cuáles son las evaluaciones que debemos hacer como pediatra a estos bebés donde sospechamos que puede estar ocurriendo reflujo, o ese bebé que nos traen con estos buches repetidos y donde nosotros pensamos que lo que puede estar ocurriendo es reflujo? ¿Qué es lo que amerita? Fíjate que a veces los papás llegan a la oficina con esta idea de que hay que hacerle muchos estudios y que hay que hacerle algunas placas, etcétera. Y la mayoría de los pacientes, pues si son pacientes que no tienen algunas otras condiciones, solamente con el historial y el examen físico podemos hacer el diagnóstico de reflujo y tomar entonces así las medidas que vamos a hablar ahorita, y tal vez considerar un tratamiento para poder entonces mejorar lo que serían los síntomas del reflujo en nuestros pacientes. Pero hay algunos que necesitamos hacer algunas pruebas adicionales, ¿verdad? Y entre esas pruebas, pues se incluyen algunos estudios de tragado. Esos estudios de tragado se llaman, se hacen en los centros de rayos X, que muchas veces me preguntan eso, donde
se le da lo que llamamos un contraste o una tinta en el biberón. Y entonces en ese biberón el niño va a alimentarse y como pueden ver aquí, en esa tinta se va a ver cómo el paciente está tragando. A veces muchos pacientes con reflujo pueden tener también problemas de disfagia o de técnicas de orofaringe, ¿verdad? De cómo están tragando. El tragado en los niños es como una ciencia, ¿verdad? Ellos nacen con ese reflejo de chupado, pero algunos por algunas malformaciones en la boquita, en la lengua, o discoordinación, si nacieron prematuros, pues a veces se tienen problemas para tragar. Y ahí nos damos cuenta si están tragando adecuadamente y ver cómo se va el líquido a través del esófago, ver cómo está la tinta por aquí. Luego se llena el estomaguito y el estómago va a entonces llenarse a la capacidad que usualmente le damos con las onzas que se toma normalmente. No le damos ni más ni de menos. Y entonces después lo observamos con rayos X para ver si ese líquido se mantiene en el estómago o si sube. Si vemos que entonces sube nuevamente hacia arriba, pues podemos caracterizarlo si sube solamente a la mitad del esófago, si sube a la gargantita o si incluso vemos que retorna a la boca. Y entonces así podemos hacer una gradación de cómo es el tipo, el grado de reflujo que tiene. Existen otras pruebas adicionales como medidores de pH que se pueden utilizar, ya esos son más bien con los especialistas en gastroenterología. Pero sí existen algunas pruebas, pero lo más importante es que usted tenga esa conversación con el pediatra y que discuta cuáles son los signos y síntomas que discutimos para poder entonces llegar al diagnóstico. Sí, y que, ¿verdad? Enfatizando otra vez para todos los padres que nos están escuchando, en la mayoría de los bebés saludables no tenemos que recurrir, no tenemos que llegar a hacer este tipo de estudios. Obviamente esto ya es cuando el bebé presenta signos y síntomas, cuando a lo mejor el bebé es prematuro, tiene alguna condición médica o algún otro factor de riesgo que lleva a que el pediatra o el subespecialista, en este caso como tú como neumólogo o el gastroenterólogo, recomienda entonces estudios como los que tú acabas de explicar, ¿verdad? Pero en términos generales, en los bebés a término, bebés saludables, que van a su pediatra para las visitas de mantenimiento de salud, pero puede que tengan su reflujo porque les ocurre a la gran mayoría de los bebés, pues el diagnóstico lo hacemos con la historia, con el examen físico, y lo importante va a ser las medidas antirreflujo que vamos a explicar en unos segunditos, ¿verdad? Ya hay otros bebés, como tú bien dices, que hay que hacerle todos estos estudios para uno poder ayudar a estas familias. O sea, Wilfredo, después que llegamos a estas conclusiones de que se trata de un reflujo y queremos educar a estos papás de cuáles son las medidas antirreflujo que nosotros podemos utilizar para tratar de minimizar esos buches repetidos que pueden causar esa irritación y esa incomodidad en nuestro bebé. Sí, ¿verdad? En términos de tratamiento, pues existen distintas capas de tratamiento. Empezamos con las más básicas, por ejemplo, la educación, ¿verdad? Hay que entender cómo funciona esta condición, hay que entender que esto es como una tubería, ¿verdad? Tubería, plomería 1-1, que entonces si sabemos que hay un tubito que está abierto, pues por ahí va entonces a subir la leche. Así que vamos a tratar de utilizar la gravedad a nuestro favor. ¿Y cómo vamos a usar la gravedad? Pues muchas veces en vez de alimentar al bebé y ponerlo rápido en una superficie plana, pues entonces vamos a dejarlo a 45 grados para que entonces esa leche se mantenga y poco a poco a través del tiempo vaya pasando del estómago al intestino, y entonces así pues evitar el reflujo. También pues existen otros tipos de tratamientos, por ejemplo, si es muy preocupante el hecho de que el arqueo y la molestia, pues podemos cambiarle la acidez a ese líquido para que entonces mediante medicamentos podamos evitar que ese reflujo como que le queme el esófago para que entonces así no tengamos los síntomas asociados. Y en algunos casos, pues hay pacientes que con condiciones adicionales pudieran incluso necesitar algún tipo de cirugía, ¿verdad? Para poder entonces modificar ese tubito y reforzar el área que está más débil. Entonces así pues podemos entonces darle un poquito de ayuda, pero la mayoría de las veces con los cambios en la dieta, verificar cuánta cantidad de leche le estamos dando al paciente y los cambios de
lo que hablamos de ponerlo a 45 grados, pues mejoran significativamente y no necesitamos incluso o darle medicamentos o hacer algún tipo de intervención más quirúrgica o cirugía. Definitivo, o sea que a esos padres que nos escuchan, repasando ese bebé saludable que tiene su reflujo, cuando va llegando a los 6 meses, que es cuando ya va presentando estas señales de que además de la leche, que es lo que debe recibir exclusivamente hasta los 6 meses, podemos hacer la introducción de los sólidos con la supervisión y la consejería del pediatra, pues ahí nosotros podemos observar que es posible que ese reflujo lo vaya empezando a superar, ¿verdad? Ya el bebé empieza a ingerir sólidos, menos cantidad de leche, y si le damos la alimentación de una forma adecuada con la recomendación del pediatra, como mencioné, pues debemos ver una mejoría en ese reflujo. Pero entonces en ese bebé, como tú bien dices, las medidas antirreflujo, siempre nos gusta enfatizarle a los padres la importancia de usar buenas técnicas de alimentación, de siempre sacarle los gases a ese bebé después de darle la leche. No le vamos a dar la leche estando el bebé acostado en una posición flat, como uno dice, sino uno quiere dársela semisentado, ¿verdad? O pegado del pecho de mamá, y que inmediatamente después permanezcamos con el bebé en posición levantada para sacarle los gases. Y esto debe permanecer así como por unos 15, 20 minutos antes de devolverlo a la cuna. Y cuando lo pongamos en la cuna, como tú bien dices, siempre va a ser boca arriba, porque nuestros infantes deben dormir exclusivamente boca arriba. Ya cuando el bebé se voltea por sí solo, pues va a asumir la posición que él escoja, ¿verdad? Pero antes de eso, tiene que estar boca arriba, y cuando tenemos el posible reflujo, pues nosotros queremos ponerlo en una posición semisentada. Le hablamos a los papás de los 45 grados. Yo siempre les digo, mira, el matre no debe tener ningún cojín, peluches ni colchones, porque eso no lo queremos en la cuna del bebé. Nosotros podemos levantar el matre por debajo, ya sea con un libro bien gordo, ¿verdad? Con varios cojines duritos que levanten el matre en ese ángulo. También vienen unas cuñas, ¿verdad? En forma de triángulo que tienen esa medida, y que eso ayuda a que el bebé entonces se mantenga en posición semisentada. Lo que no queremos es que el bebé duerma en el asiento protector del carro dentro de la cuna, ¿verdad? Que son medidas que muchas veces a los que los papás recurren para evitar los buches. Y sí sabemos que la posición en el asiento protector pues puede evitarlo, pero también puede empeorarlo, porque si el bebé se dobla y tiene un doblez en el área abdominal, pues sabemos que con más fuerza ese buche puede salir. O sea que esas medidas antirreflujo son bien importantes, porque como tú bien dices, en muchas ocasiones no hay que llegar a utilizar medicamentos ni otras líneas de tratamiento. Así que por eso esa educación y esa conversación con el pediatra es sumamente importante. Sí, Merian, quería mencionarte que en realidad la mayoría de las veces en el historial lo que sale es que el niño lo que deberíamos darle es 3 a 4 onzas y le estamos dando por encima de las onzas que le tocan. Entonces, siempre es importante que usted lleve ese calendario de cuántas onzas se tomó y lo lleve donde el pediatra, porque la mayoría es lo que llamamos en medicina, ¿verdad? Que le estamos sobrealimentando al niño. Y pues en Puerto Rico nos gusta tener los niños bien gorditos, que tengan rollitos, y entonces pues si no se ve pensamos que está mal nutrido, pero en realidad hay que darle las onzas como son, ¿verdad? Y pues eso es una de las cosas que a mí me pasa mucho, de que los papás lo alimentan, pero los abuelitos también le dan comida por el lado, y pues todas esas cosas hacen que empeore el reflujo. Sí, y sabemos que es de las causas principales de tener reflujo, que es la sobrealimentación. Le estamos dando al bebé más cantidad de lo que ese estómago tan pequeñito puede realmente aguantar. Y sabemos que al utilizar mamaderas, por ese rotito, eso baja prácticamente por gravedad, y es menos el esfuerzo que el bebé tiene que hacer si lo comparamos con chupar del seno de la mamá. O sea que el bebé lo va a tragar, pero entonces después vamos a tener ese problema de los buches recurrentes y el reflujo. Así que, Wilfredo, yo pienso que ya estamos llegando al final de la sesión y hemos repasado con todos nuestros padres algo tan común entre nuestros bebés, que son los famosos buches, vómitos, regurgitación, es decir, lo que queríamos hablar hoy, el reflujo. ¿Qué es reflujo? ¿En qué bebés pudiéramos observarlo?
cuándo es que lo vamos a ver, en qué momento vamos a verlo en su máxima expresión y cuándo esperamos que esto empiece a mejorar, qué medidas nosotros tenemos para recomendar a los padres y en situaciones que lo amerite, cuando el bebé presenta algunos signos y síntomas que no podemos resolver con medidas antirreflujo o que existe la duda de si hay alguna situación que lo pueda estar empeorando, pues pudieran recomendarse algunos estudios como tú bien has explicado. Así que a los papás que no pan del cúnico, ¿verdad? El pánico, ¿verdad? Sabemos que esto es algo común que ocurre en los bebés y que esperamos que se pueda superar. Así que antes de terminar, Wilfredo, ¿qué consejos le podemos ofrecer a los papás? Mire, yo también quería hablar un poquito antes de terminar, y es que hay un porcentaje bien pequeño de pacientes que tienen reflujo y lo continúan luego del año, incluso puede verse en la edad un poco preescolares y en la edad escolar, que a veces se confunde con otras cosas, y es cuando empezamos a añadir en la dieta, pues algunos irritantes, por ejemplo, la salsa roja, la menta, los chocolates, pues todas estas cosas que pues nos dan cierto malestar estomacal y que a veces nos puede dar tos. ¿Por qué? Porque sube ese ácido, nos irrita un poco los sensores que tenemos en la garganta para toser y a veces se puede presentar como tos. Y entonces llegan a mi oficina con esta historia de que pues está tosiendo y usualmente es después de comer pizza o algún tipo de irritante, ¿verdad? Y todos sabemos que a todos nos gusta la pizza y a los niños también, y pues hay que a veces hacer ese tipo de modificaciones en la dieta, así que no es solamente el reflujo exclusivo de los niños bien pequeñitos, sino también puede presentarse en los niños más grandes. A veces se nos olvida esa parte y pensamos que nada más en los niños pequeños, y es importante que siempre esté pendiente esa banderita de reflujo en algunos niños con condiciones más grandecitas. No, definitivo, qué bueno que traes ese punto porque nos hemos enfocado principalmente en la edad de la infancia, es decir, hasta los 12 meses, pero como tú bien dices, esto puede continuar y los hábitos alimenticios y lo que los niños están ingiriendo son en gran parte de las ocasiones responsables pues, de este reflujo. Así que nosotros pudiéramos dedicar otra sección a hablar entonces del reflujo ya en los más grandes, para todos aquellos padres que tienen niños donde estamos viendo esta incomodidad, este dolor epigástrico, que siente ese, como ellos dicen, siento que me sube y me baja como un juguito, que es algo bien desagradable. A veces tienen como lo que uno llama como la carraspera, o sea que podemos dedicar otra sesión a hablar de esto, pero queríamos dirigirnos hoy principalmente a los padres de los más pequeñitos. Así que consejo, en la medida que podamos, leche materna para nuestros bebés como la mejor alimentación exclusivamente hasta los 6 meses de edad y luego de esos 6 meses en adelante, según mamá y bebé decidan. Si por alguna razón mamá decide que no va a darle la leche materna y va a utilizar fórmula maternizada, importante seguir las recomendaciones del pediatra para no sobrealimentar a nuestro bebé. Siempre utilizar medidas antirreflujo que hemos discutido aquí, porque por la inmadurez que tienen los músculos del sistema del bebé, sabemos que todo bebé va a estar a riesgo de tener reflujo y queremos evitar estos buches recurrentes. Nunca olviden las visitas a su pediatra, porque como parte del mantenimiento de salud se aborda el tema de la dieta, de la nutrición y las prácticas alimenticias para evitar en la medida que sea posible este reflujo. Así que, Wilfredo, no podemos terminar sin hablar un poquito de las medidas de prevención en este momento pandémico que estamos viviendo. Así que, ¿qué consejo para nuestra familia? Claro que sí. Recuerden siempre que vamos a estar pendientes del lavado de manos, el uso de mascarilla, y si usted todavía es la hora que no ha llevado a sus hijos a vacunar, es el momento de hacerlo. Tenemos ya muchos, la mayoría de los niños están siendo vacunados y los riesgos versus los beneficios son mucho más los beneficios para poder entonces terminar con esta pandemia y que podamos retornar a hacer todo como hacíamos antes. Siempre importante recordarles que también pueden acceder a la página de la revista mipediatrapr.org a través de este enlace, donde va a encontrar artículos relacionados a temas pediátricos como el que discutimos hoy y otros. Así que les invitamos a que la busque la revista en las oficinas de los médicos y también que la accedan a través del enlace que aparece en pantalla, le den share, like y compartan este video para poder entonces seguir educando a nuestra población sobre temas en pediatría.
Súper, pues será hasta la próxima. Gracias a todos los que se conectaron y nos veremos el próximo jueves con otro tema de interés. Buenas noches y gracias, Wilfredo. Buenas noches.